Buenas tardes a todos, chicos. Buenas tardes. Vamos ahora, lo que nos toca es logaritmo. La clase número 3, logaritmo. Ustedes conocen qué son los logaritmos, ¿cierto? ¿Lo han visto en su escuela o en el colegio? ¿Lo ven alguna vez? ¿O tienen una noción más o menos de lo que es el logaritmo? ¿Alguno? Sí, ¿Y qué es? ¿Quién me dijo que sí la luz? Bueno, el logaritmo básicamente es la operación inversa de la potencia. Al igual que la resta lo es lo de la suma, la división de la multiplicación, la logaritmo es el inverso de la potencia. O sea, básicamente si tenemos un número, en este caso 10 elevado a 4, por ejemplo, eso es 10.000. Ahora, si nosotros quisiéramos saber el número al que hay que elevar para obtener este número, que es 10 millones, básicamente, vamos a ocupar lo que es el logaritmo. Entonces, el logaritmo es una operación o función que te devuelve la potencia a la que debes elevar la base, dada para obtener el resultado deseado. Es decir, hay que hacer lo inverso para obtenerlo. Vamos a obtener el número a que se eleva. ¿Ya? Entonces, para sacar eso, tendríamos que tomar esto de aquí y llevarlo a la expresión de acá. Es todo ponerlo en un logaritmo. Logaritmo en base 10. Voy a que la escribí de nuevo. Logaritmo en base 10. Entonces ahí obtendríamos un valor x. La forma del logaritmo es siempre esta. Es logaritmo de algo base algo. Y eso nos va a dar un resultado. O sea, acá dice se lee logaritmo de x base a igual a y. A donde a es la base, x es el resultado deseado, o también que se conoce como argumento, y la y es la potencia a la que se eleva la base. Es decir, como había dicho que el logaritmo es la inversa de la potencia, igual se puede escribir como una potencia, que sería a elevado a y nos va a dar x. Y aquí lo que se hace para pasar al otro lado, para devolverlo, se hace lo siguiente, que es todo se pone en logaritmo de, y vamos a ver las propiedades, en este caso se pone logaritmo de a. Entonces acá abajo nos quedaría, aquí nos quedaría el logaritmo, a ambos lados de la expresión, nos quedaría el logaritmo de a, base a, igual a y, igual al logaritmo de x base a. Entonces, como vamos a ver más adelante, hay unas propiedades, por ejemplo, que si hay una potencia ahí en el logaritmo, esta puede bajar a multiplicar a todos los logaritmos. Y logaritmo de un argumento, y ese argumento tiene la misma base, todo eso va a dar uno. Entonces, el y quedaría acá, y todo esto daría uno. Esto nos daría logaritmo de x base a, que es lo mismo que está arriba. Entonces, lo importante en este caso es que logaritmo de cualquier cosa, logaritmo de x base a igual a y, nosotros los podemos escribir como potencia. ¿Y cómo es? En la base, elevado al resultado, nos va a dar el argumento. Esta cosa es útil, es lo mismo. Ya. Voy a quedar más claro con ejercicios. Aquí, por ejemplo, acá dice 4 al cubo es igual a 64, que es lo mismo que escribir el logaritmo de 4, o sea, no, logaritmo 64 base 4 igual a 3, es lo mismo, ¿ya? Porque según lo que le había dicho anteriormente, el logaritmo es escribir la base, es decir, 4 elevado al resultado, nos va a dar el argumento.
del logaritmo que sería 64. Acá lo mismo, sería la base, 5 elevado al resultado, menos 2 nos va a dar el argumento, 1,25. Y acá igual, sería 36 elevado a un medio, igual a 6. Es lo mismo que escribir el logaritmo de 6 va a ser 36 igual a un medio. Es lo mismo. Esto es útil porque hay ejercicios en los que es necesario hacer esa transformación, cambiarlo. Es decir, la base elevado al resultado nos va a dar todo esto. Es útil. ¿Alguna duda de cómo pasar de potencia a logaritmo? Siempre de logaritmo a potencia se toma la base, es decir, en este caso es 4, se eleva al resultado, siempre, en este caso 3, y se iguala al argumento del logaritmo, que en este caso es 64, y se hace así con todos. Entonces se pasa así de logaritmo a potencia, y de potencia igual. De potencia nos quiere decir básicamente aquí, para pasar logaritmo, el logaritmo de el resultado, ¿ok? De la base, es decir, acá este 4, y ese número que al elevarlo nos dé 64. Eso es el logaritmo. O sea que el resultado del logaritmo es el número que nosotros elevamos, nos va a dar el resultado. Eso es el logaritmo. Así se pasa. Vamos a ver con ejercicio. Ah, no, aquí hay una propiedad que hay que entender del logaritmo. Cuando se usa base 10 logaritmos, no es necesario escribir logaritmo. O sea, logaritmo de base. Porque siempre se escribe logaritmo, por ejemplo, de b, base a. ¿Ya? O con número, para que entiendan, sería el logaritmo de 2 base 5. O logaritmo de 10 base 1. Por ejemplo, siempre se escribe así. Siempre se escribe el argumento y la base. Ahora, dice que cuando es de base 10 no se escribe el 10, no es necesario, se subentiende. Siempre cuando se tiene el logaritmo así, por ejemplo, logaritmo de 5, eso quiere decir que la base acá es 10, pero no se escribe porque ya se sabe. Esa es una notación que se tiene. Lo mismo pasa cuando se tiene el logaritmo natural. Logaritmo natural es lo mismo que un logaritmo normal, pero lo que pasa es que la base es e. Como la base es e, simplemente, de hecho, es lo que sale ahí, ¿no? Es logaritmo de, por ejemplo, cualquier número, base e. Y acá como forma de escribirlo nomás, forma rápida, un logaritmo base e se escribe logaritmo natural. Escribe logaritmo natural, así, de x. Entonces, cuando uno ve así logaritmo natural, uno ya sabe que la base es e. Esas son como una regla de los logaritmos. Ahora, también hay más propiedades. Por ejemplo, la del producto. Uno puede separar los logaritmos en dos partes, que va a ser la suma de esos dos logaritmos. ¿Cómo así? Vamos a hacerlo acá. Tenemos logaritmo de 2 por 3. Entonces, según la propiedad, lo que podríamos hacer es separar los logaritmos en dos logaritmos que se estén sumando. Es decir, logaritmo de 2 más logaritmo, logaritmo de 3. O si tenemos logaritmo de 5 por 10, va a ser lo mismo, logaritmo de 5 más logaritmo de 10. Y así. Ahora, esto igual puede ser al revés. Ojo, de hecho, una igualdad se lee de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Es decir, puede estar multiplicándose y nosotros podemos pasar la suma. O de suma podemos pasar la multiplicación. Por ejemplo, si tenemos logaritmo de 3 más logaritmo de 7. Eso es lo mismo que decir logaritmo de 3 por 7.
Entonces no se quedan como con una sola dirección a donde se aplica una igualdad. Por ejemplo, ustedes pueden decir ya, si está siempre multiplicándose, lo voy a poner como suma y ya. Y si está sumándose, lo dejo como suma, ¿no? No, en algunos casos, siempre, o sea, en algunos casos es posible que de suma uno lo tenga que pasar a multiplicación. De aquí, de esta parte de acá, pasarlo a esta forma. Viceversa, depende del ejercicio. Entonces no se quedan ahí como que siempre hay que hacer en una dirección la igualdad. Ahora, dice, el coeficiente de un logaritmo se puede escribir como la resta. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos logaritmo de 2 quintos. Eso lo escribimos siempre, el numerador va a ser restado, es decir, va a ser logaritmo de 2 menos logaritmo de la parte de abajo, 5. Y lo mismo si es que tenemos una resta, por ejemplo, así, log de 13 menos log de 8. Eso es lo mismo que escribir log de 13 dividido en 8. Entonces, si está en multiplicación, un logaritmo de una multiplicación, puedo separar, hacer dos logaritmos o de tres logaritmos, incluso, sí, sí, eso es importante. Supongamos tenemos 3 por 2 por 7 por 8. Ay, no, esta no arreglo. Bueno, acá depende, acá puede haber más números, ¿ya? Pero aquí la cosa es que podemos separarlo entre todos esos números. Puede ser el logaritmo de 3 más el logaritmo de 2 más el logaritmo de 7. ¿Ya? Y si hay más números dentro de la multiplicación, igual podemos separarlo entre más sumas. Es decir, no es simplemente para dos números A y B, no, sino para n valores. Lo mismo pasa para la división. Pueden haber más valores dividiéndose y nosotros podemos escribirlo con más valores en la resta. ¿Ya? Vamos a hacer, voy a ocupar acá. Entonces dije que el logaritmo de A base B va a ser igual a logaritmo de A menos logaritmo de B. Y logaritmo de la suma, o sea, de la multiplicación, de A por B va a ser igual a separar los logaritmos con la suma de esos valores. De esos sería el logaritmo de A más el logaritmo de B. Y ahora supongamos, si nosotros tenemos una situación más o menos así. Ya. Ahí, ¿cómo quedaría el logaritmo? ¿Puedo aplicar lo mismo? Acá, por lo que yo acabé de poner, se ve, ¿cierto? Sí, Ya. Aquí, por lo que acabé de poner arribita, como está multiplicándose, estos serían dos logaritmos que estarían sumándose, ¿cierto? Menos esto de aquí. Acá tenemos la opción de multiplicar directamente 3 por 2 y hacer logaritmo de 6 menos logaritmo de 8 por 7. Incluso acá podemos simplificar el 2 y el 8. Este sería 1, este quedaría 4. Entonces nos quedaría logaritmo de 3 por 1 dividido en 4 por 7. Entonces nos quedaría, ¿cuánto es 4 por 7? 28. 28. Entonces quedaría 3. Qué horrible. Dividido en 28. Se pegó en la cara. Ya, y entonces eso cuánto daría. Según la propiedad de arriba, sería logaritmo.
Bueno, si es que es necesario escribirlo como una recta, si es que es necesario. Nosotros podemos escribirlo de forma como fracción o como recta, pero recuerden que estas cosas o estas igualdades son útiles para el desarrollo de ecuaciones, ¿ya? O de, sí, de ecuaciones básicamente. Para, tal vez de esa forma se ve más cómoda hacerlo, o sea, resolver la ecuación. No es como que siempre uno tenga que escribirlo siempre así. Sería el logaritmo de 3 menos logaritmo de 28. ¿Por qué? Porque están dividiéndose. Entonces, eh, aquí si se fijan, les puse un ejercicio o una, una cosita donde hay más de una A y B, básicamente. El 3 por 2 y el 8 por 7. Entonces, esto es útil, por ejemplo, acá si hubiese una X y ustedes hacen lo siguiente y siguen así, ¿ya? Pero en general, eso, cuando está multiplicándose, podemos separarlo en dos logaritmos de suma. Y cuando está dividiéndose, podemos separarlo en dos logaritmos restándose. El numerador menos el logaritmo de la denominador. Ahora, el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Bueno, esto es lo que le había dicho al comienzo, que si uno tiene una potencia, un logaritmo, esa potencia puede pasar multiplicando a todos los logaritmos. Es decir, tenemos logaritmo de 4. Y acá si no pongo nada, recuerden que si no pongo nada, estoy diciendo que es de 10. Pero voy a poner algo, voy a poner 2. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos escribir como logaritmo de 2 elevado a 2, base 2, ¿cierto? Nomás dejé el 4, 2 elevado a 2, que es 4. Ahora, según la propiedad que nos dice acá, la potencia es como que, véanla así, la potencia puede multiplicar todo. Entonces nos quedaría 2 por logaritmo de 2 base 2. Y la propiedad que vamos a ver más adelante es que si se tiene logaritmo del argumento igual a la base, eso es igual a 1. Vamos a ver por qué más adelante. Entonces nos quedaría 2 por 1. Y eso es 2. Ahora, por ejemplo, tenemos logaritmo de 100. Así, logaritmo de 100. ¿Cuánto es eso? Hacemos lo mismo. Dejamos, dejamos el 10. Voy a preguntarle. Eso es 2. Sí. Ahora, voy a preguntarle. Si es así, a Joaquín Molina. ¿Qué pasó? Era. Profe, según hay una forma llamada el rayito o la P. No sé si se maneja de esa forma. Rayito o la P. No la conozco. Gabriela. Gabriela, no sé cuánto. Andrade. Sí. ¿Cuánto es ese valor de acá? Logaritmo de 1000. ¿No? ¿Cuánto es eso? ¿Alguien sabe? 3. 10 elevado a 3. Sí, es lo mismo que la misma lógica, ¿no? Le dais 10 elevado a 3, después pasa como potencia según la propiedad que está aquí. Y como el logaritmo de 10 es la misma base, 7, 1. Si el logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el logaritmo raicando y el índice de la raíz. Aquí es lo mismo que estaba viendo anteriormente. Es de la potencia nomás que tiene una raíz. Nosotros habíamos visto las clases pasadas que una raíz se puede escribir como una potencia.
Entonces, si tenemos, por ejemplo, logaritmo cuadrado de 2, nosotros tomamos el logaritmo de 2 con todo eso un medio, ¿cierto? Si lo reescribimos como potencia. Entonces, aplicamos la misma propiedad anterior. Entonces, el 1 medio va a multiplicar a todos los logaritmos, que sería 1 medio del logaritmo de 2. Y eso sería. Bueno, este es el caso de raíz cuadrada. Pero también puede pasar lo mismo o exactamente igual para una raíz que no sea cuadrada o una raíz, o en ese mismo argumento esté elevado a otro número. ¿Cómo así? Raíz, por ejemplo, cúbica de 4 a 8. Y este que sea base 7, por ejemplo. Entonces nosotros podemos escribir el logaritmo de 4 elevado a 8 tercios base 7. Y acá hacemos lo mismo. Toda esta potencia, según la propiedad anterior, va a pasar a multiplicar el logaritmo. Entonces nos quedaría 8 tercios del logaritmo de 4 base 7. Así. Entonces, cuando hay una potencia, nosotros esa potencia puede pasar multiplicando a todos los logaritmos. Esa potencia puede también ser una raíz, como habíamos visto que la raíz puede pasar a potencia. Y de cualquier grado, es decir, puede ser cúbica o al interior que en este caso está elevado a 8. ¿Ya? Pero esa es una raíz, entonces la escribimos como una potencia. Y se aplica lo mismo. Ya, el logaritmo, ¿alguna duda con eso? ¿Con de la potencia? Ahora escribir como potencia lo que tenga el argumento del logaritmo. Y luego, esa por la propiedad anterior, va a multiplicar a todos los logaritmos. Vamos a hacer el logaritmo de base A, logaritmo de A base A. Es 1. Ya, aquí, ¿por qué es 1? Porque básicamente, según lo que habíamos visto anteriormente, como lo hizo al comienzo, el logaritmo se puede escribir como, en este caso dice el logaritmo de A base A. Entonces se puede escribir la base elevado al resultado. Así que en este caso, supongamos que no sé, me va a dar el argumento del logaritmo. Entonces uno pregunta, ¿qué número debe ser x para que a elevado a cualquier número me dé a? Entonces, para que suceda eso, el único resultado que existe es que tiene que ser 1. Que a elevado a 1 me da a. ¿Se entiende? Eso es lo que habíamos dicho de el concepto de logaritmo. Que el logaritmo era. El logaritmo voy a hacerlo con. Ya, tenemos a, tenemos a, b, sumamos, x. Entonces, habíamos dicho que el logaritmo se puede escribir como potencia de la siguiente forma. Sería la base del logaritmo, elevado al resultado, eso x, va a ser igual al argumento. Entonces, cuando nos dé logaritmo de a base a, el único resultado posible que puede ser para que cumpla eso es que sea 1. Porque el a va a estar elevado a un número que supongamos no sabemos y el resultado va a ser a. Entonces, como lo dije anteriormente, el único número x que puedo tomar es 1. Entonces, por eso, a esa. Entonces, de ahí deducimos que si se tiene logaritmo de un argumento y ese argumento tiene la misma base, por ejemplo, no sé si fuese 10 y acá 10, siempre vamos a identificar inmediatamente que eso es 1. ¿Ya? O si se tiene logaritmo de, vamos a borrarlo, ¿no? Si tiene logaritmo de no sé, 4 base 4, eso también es 1 al tiro.
porque la única solución que dé para que cumpla eso es 1. O si se tiene el logaritmo de e, base e, igual. Eso es 1 al tiro. Esa es la explicación. ¿Ya? Y lo mismo pasa con este, con logaritmo de 1 base 0. O sea, ahí nos dice qué número, a qué número hay que elevarlo para que el resultado nos dé 1. ¿Ya? Aquí aquí sería lo mismo. Que la base elevado a un X número que no sabemos que nos dé 1. Siempre, siempre. Entonces acá pasa lo mismo. ¿Qué número tiene que ser 0? O sea, ¿qué número tiene que ser X? ¿Qué número tiene que ser X para que siempre, al elevarlo a un número, nos dé 1? Y ese número X es 0. Recuerden que el logaritmo es el inverso de la potencia. Entonces esa es la otra propiedad que hay. Ahora, dice la propiedad número 7. El argumento de un logaritmo siempre debe ser mayor que 0. Bueno, esto está relacionado con el dominio de la función. Logaritmo se escribe así. ¿Cierto? Sí. Entonces, siempre el argumento, es decir, la parte que está aquí de del logaritmo siempre tiene que ser mayor que 0. Si es más, si nosotros nos vamos al, al Desmos, que es una CV, ¿cierto? Es para graficar. Si ponemos logaritmo de X, ¿se ve o no? ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Sí, bacán. Entonces, si se dan cuenta, aquí es básicamente la función. No sé si ustedes saben cómo ver el dominio de una función. Después, si estudian ingeniería, por algo estén viendo M2, pero van a ver que el dominio de una función siempre es verlo así, de arriba para abajo, izquierda a derecha. Entonces, el dominio de la función sería esta parte de aquí hasta el infinito positivo. Es como un truco. Siempre el lápiz de arriba para abajo y de izquierda a derecha vamos a sacar el dominio. Y el recorrido es de izquierda a derecha, pero subiendo. Entonces, si vemos aquí el dominio de la función, va a ver que el valor de x, valores que puede tomar, siempre tienen que ser mayores que 0. ¿Ya? Y en general siempre mayor que 0. Ya, y esta es el cambio de base. El cambio de base del logaritmo. Cambio de base del logaritmo. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo quiero escribir este logaritmo en base a por ejemplo, o tenemos logaritmo de n, base b, y nosotros nos queremos escribir, esto recuerden que siempre todas estas propiedades son por conveniencia respecto al contexto del ejercicio. Si nosotros necesitamos hacer esto o esto, nosotros vamos a ir al ejercicio y vamos como a, a ir como deduciendo, ¿sabéis que esto lo puedo tirar como la suma o multiplicarlo, restarlo o aplicarle cambio de base incluso? Porque puede que haya un caso en el que todas tengan base 2 por ejemplo, base 2 todas, excepto uno. Entonces, si tienen, voy a arreglarlo mejor, si tenemos varios logaritmos 2 así, logaritmo de x más logaritmo 2 7 7x, y este más el logaritmo acá de 3 hace 8. Hay eso una cosa muy importante. Nosotros no podemos juntar logaritmos que no tengan distinta base. O sea, tienen que tener igual base. Para nosotros, por ejemplo, en este caso, si tuvieran igual base, podemos juntar todos los logaritmos en una multiplicación. Si tuviesen igual base, es decir, base 2, nosotros podemos juntar, agarrar y decir, ¿sabes qué? Esto sería logaritmo de 8 por x por 7x.
y listo. O sea, y además, si es que esto esté igualado, por ejemplo, a 2. Si esto está igualado a 2, entonces igual. ¿Ya? Y acá podríamos seguir desarrollando. Y dejar como, por ejemplo, 10 elevado a 2 nos da, nos daría, nos daría el 8x, 8x por 7x. Entonces ahí sacaría el valor de x. Entonces, ¿entiendes? Pero acá el problema es que no tiene la base 2. No tiene la base 2. Entonces, existe una forma de cambiar lo que es el cambio de base. Entonces, vamos a ver de qué se trata el cambio de base. Bueno, entonces tenemos cualquier número. Por ejemplo, vamos a ir con ese que sea 8, 3. Y ahí nosotros lo queremos que tenga base 2. ¿Cómo podemos hacer para que tenga base 2? O sea, que tenga logaritmo así, pero que tenga base 2, así de cualquier cosa. Aquí yo puse todo el procedimiento que se tiene que seguir, que es básicamente reescribir el logaritmo como una potencia, que lo hemos visto todo el rato, o sea, desde el comienzo hasta ahora. Entonces sería b elevado a x nos va a dar igual a n, ¿ya? Luego de eso, aplicamos el logaritmo base a, que es al que nosotros queremos llegar en este caso. ¿Sí? Lo que nosotros queremos llegar al logaritmo de 2. Luego de eso, aquí vemos el x que está como potencia, ¿cierto? Entonces, por la propiedad esa de la potencia, va a multiplicar a todo el logaritmo que está aquí. Bueno, y acá al otro lado el logaritmo de a o el logaritmo de n base a está igual. Entonces aquí despejamos el x y nos da, y como x es igual al logaritmo de n base b, nos queda que el logaritmo de n base b es igual a esto. Es decir, en pocas palabras, si yo quiero cambiar esto a que todo tenga logaritmo de 2, yo agarro, así digo, ya, el logaritmo de 8 base 3 va a ser igual a logaritmo de 8 base 2 dividido en logaritmo de 3 base 2. En pocas palabras eso. Es siempre agarrar la parte que está arriba y le pongo la base que yo quiero. Dividido en logaritmo de la parte que está abajo y le pongo la base que yo quiero. Entonces, volviendo a la parte anterior, al ejercicio que yo le había dicho que habían todos con la misma base excepto este, como este ya tiene la misma base y está en división, nosotros podemos ponerlo como una recta, ¿cierto? Podemos poner logaritmo. De eso mismo sería, ¿cómo sería esto? No, mentira, no se puede poner como una recta, tendría que tener todo el logaritmo. Pero está ahí hecho, ¿ya? Le pusimos todo, le cambiamos la base, entonces ahí se puede manejar, se puede llegar a la solución. Entonces, cambio de base, esto es siempre conveniencia. ¿Qué voy a hacer yo con eso? O sea, uno puede decir, ya, ¿qué me sirve acá? Siempre para los ejercicios uno tiene que, y para eso uno tiene que manejar los conceptos y manejar qué cosa hacer. Porque si uno no maneja los conceptos y llega al ejercicio, uno no va a entender básicamente qué hacer. Porque uno puede aplicar las cosas, pero si no entiende, es como si no supiera nada. Entonces uno llega al ejercicio y puede decir, acá todos tienen la misma base excepto este. Podría hacer un cambio de base. O aquí podría hacer esta cosa o esta otra cosa. Todo depende de la situación, como les dije anteriormente. Bueno, aquí sacar el valor de Y. Quiero que me... ¿Cómo sería? Aplicando el logaritmo, la propiedad del logaritmo, quedaría la base del logaritmo elevado al resultado, que en este caso Y, me va a dar el argumento del logaritmo, que sería 32. Uf, ¿qué hice? Ah, no, esto no. Me daría, entonces aplicando lo mismo, 2 elevado a Y, me daría 32. ¿Acá qué hago? ¿Qué hago? 32 lo pasa a 2 elevado a la potencia, que es 32. Ya.
Sí, muy bien. ¿Y esto cuánto sería la 5. doble a 5? 5. Ya. Entonces, aquí, bueno, aquí no sé si cuando es potencia siempre se saca la cosa y queda i igual a 5. Pero para los que no saben, lo que se aplica aquí es el logaritmo. Se aplica el logaritmo. ¿Y de qué base? 2. Aplicando la propiedad que nosotros, mira, vamos paso a paso. Que aquí el logaritmo de 2, 2 y igual. Logaritmo de 2 hace 2, 5. Entonces, por la propiedad que yo le había dicho, aquí vamos a aplicar dos propiedades. Una, que es de la potencia, que el i va a pasar a multiplicar el logaritmo. Y otro es que el logaritmo tiene el mismo argumento y misma base. Entonces, como pasa eso, todo esto va a ser 1. Esto mismo pasa acá. Entonces, al final, nos queda que i igual a 5. ¿Ya? Eso es un poco el porqué de la explicación de que las potencias siempre se van. Cuando tiene igual potencia, se van y solamente queda el exponente. Es porque se aplica el logaritmo. ¿Dudas? Me encanta rayar aquí, pero no. Es una aplicación para rayar, pero no me gusta. Prefiero mejor acá. Ya, esto, en este ejercicio, en el 2 haríamos lo mismo, ¿cierto? Haríamos raíz de 5 elevado ahí, me va a dar 125. La base elevado al resultado del logaritmo me va a dar igual al argumento. Ya, eso tiene que manejarlo. O sea, yo eso me lo sé. La base del logaritmo es igual al resultado. O sea, no. La base del logaritmo es igual elevado al resultado me va a dar el logaritmo, el argumento del logaritmo. Parece trabalengua. Ya. Entonces, ¿aquí qué hacemos? ¿Alguien sabe? Lo mismo. Sí, lo mismo. Esto es 5 3. Y esto, ¿cómo lo dejo? Como potencia, ¿cierto? Sí. Y potencia de potencia lo multiplicamos. Entonces nos quedaría y por un medio, nos queda y medio. Igual a 5. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Aplicamos logaritmo. ¿Logaritmo en qué base? Logaritmo 5. Para que se vayan. Entonces nos queda i2 igual a 3. Entonces, para sacar el valor de y, el 2 tiene que pasar multiplicando. Entonces quedaría 3 por 2, 6. Entonces y valor de 6. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Es luz o no? Sí. Sí, ya me sé la. No. Nitilín Toro, ¿qué duda? Hans, ¿cuál duda? ¿Todo? Ya, hay uno muy chistoso, un ejercicio muy chistoso que es el que está aquí, este. O sea, ese está largo, pero es relativamente sencillo. Aquí lo que hay que hacer es, hay que escribirlo como, primero, ¿cómo lo harían aquí ustedes? Logaritmo de 2. Podemos Primero separarlo, se desarrolla el de K, ¿verdad? podemos O sea, separarlo. el 2. No, podemos separarlo. Acuérdate de esa propiedad de que había A por B, podemos separarlo, decir logaritmo de A más logaritmo de B. Entonces, si fijáis, acá sería como el A sería el 2 y el B sería toda esta cosa que está ahí. Y este es el A. Entonces lo que podemos hacer es hacer logaritmo base 10 de 2 más
logaritmo de raíz cuadrada, raíz cuadrada. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Esto, no olvidamos de esto, da lo mismo. Ahora, esta parte de aquí, vamos a hacer lo mismo que anteriormente. Vamos a escribirlo como una potencia. Es decir, logaritmo de 2 raíz de 2 raíz de 2. Todo esto en potencia de un medio. Ya, esto es aplicar full propiedades, ¿eh? Pero hay que ir paso a paso. Es fácil, pero hay que aplicar propiedades y ir paso a paso. Voy a tirarlo aquí para arriba. Entonces, esa potencia va a aplicar la propiedad de la potencia. Esto nos quedaría un medio de log de 2 raíz de 2 raíz de 2. Entonces, aquí voy a hacer lo mismo que al comienzo. Vamos a separarlo. Entonces, quedaría un medio de log de 2 más un medio de log de raíz de 2 raíz de 2. Así, ¿ya? Entonces, aquí volvemos a hacer lo mismo, dejarlo como potencia. Este va a multiplicar y aquí quedaría por un cuarto, y así, sucesivamente, hasta que se acabe la raíz. ¿Ya? Entonces, básicamente lo separé con la propiedad de la multiplicación, el 2 y todo el conjunto de las raíces las separé, o dos sumas, que están aquí, y luego las raíces las dejé como potencia, entonces tengo que ir potencia, potencia, así, contándolo, hasta que se salga todo. Eso simplemente. Es largo, sí, pero si uno entiende que hay que aplicar las propiedades y separarlo, yo creo que lo más clave es eso, logaritmo de A por B, al separarlo. Lo separáis y ahí seguís con la potencia y listo. Y se te acaba. A ver, lo más difícil es darse cuenta de eso, del logaritmo de A por B, aplicar esa propiedad. O sea, dejar el 2 como A y todas las raíces como B. Entonces ahí vais como... Oh, ¿verdad? Se me olvidó. Me olvidó. Te voy a mandar el horario. Ya te voy a mandar el horario por correo. Que no, de hecho, todos los Classrooms sale la fecha. Pero igual te lo voy a dar. Entonces, ese sería. ¿Qué hora es? A ver, aquí terminamos a las 8. Entonces, eso sería el ejercicio. Vamos a hacer otro. ¿Qué parece que andar haciendo todo el tiempo? Este, por ejemplo. No, no. Luz, dime cuánto es esto. 3 Ahorita, por logaritmo de x igual a 3. ¿Cuánto es el valor de x? Te espero. 10. Ajá. Igual puedes verlo al tiro de inmediato. No sé si la gente, no sé si el público se dio cuenta, pero como había dicho anteriormente, una de las propiedades del logaritmo es que si no se escribe nada, se subentiende que el logaritmo es de base 10. Entonces, como nos pide el valor de x, el resultado es 3. Para que sea 3 tiene que ser la misma base y el mismo argumento. Es decir, tiene que ser logaritmo 10, base 10. ¿Para qué? Para que esto te dé 1. Entonces, esto te daría 3 por 1 igual a 3, entonces cumple al tiro. Entonces sería básicamente el tiro o tiro. ¿Ya? Ese está simple. Más difícil según yo este. No, no, ni eso. Está largo, pero no está difícil. Creo que hay coma acá, no hay coma. No puede ser. Ya, vamos a hacer este. Vamos a hacer el logaritmo de x más logaritmo
de 20 igual a 3. Ya quiero que me ayuden. ¿Qué haríamos? Yo Juntarlo. propongo que los juntemos todos. Logaritmo de x por 20. ¿Así no? ¿Qué dice? Entonces nos Sí, quedaría 20x igual a 3. Ahora usamos yo haría la propiedad del logaritmo, que es la base elevado al resultado, me va a dar el argumento del logaritmo. Es decir, como acá no pone que hay una base, se entiende que es 10. Entonces pongo 10 elevado a 3, me da 20x. Entonces acá desarrollo. Esto es 1000 partido en 20. X. Listo. Aquí podemos simplificar igual. ¿Cuánto es la simplificación de esto? Tengo que aprender más nombres. No, no, ¿para qué? 50. Mentira. ¿Cuánto? Creo que 50. 50. Sí, 50. X igual 50. Ya. Bueno, bueno. Este igual, es que el penúltimo, más de lo mismo, sería 10 elevado a menos 10. No, de hecho no. ¿Qué es? Queda 2 por... Ahí hacemos 10 elevado a 10 y todo eso. Después este... mm, ¿alguna duda con respecto a las propiedades? Logaritmo, pura práctica. Pura práctica, pura práctica, pura práctica. Nada más que eso. Práctica todo el tiempo, todo el tiempo. Apréndanse esa de la multiplicación, que puedes separarlo en dos sumas. La división, separarlo en dos que se está restando. Logaritmo del argumento igual base, 1. Esa es muy igual. Logaritmo de uno, cualquier base, cero, por ejemplo. Entonces eso, a medida que van haciendo ejercicio, recordar las propiedades ya no se le va, no va a tener que recurrir al cuaderno, verlo de nuevo, no. Si no, van a sacarlo solo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, duda, consulta? Ahí está. Buena, buena. Joaquín. Joaquín, sí. Joaquín, sí. Una consulta. ¿Sí? ¿Qué pasó? Tú estás recién, ¿no? Sí, recién. ¿Tú de qué colegio vienes? Del Isabela. Isabela. Ah, bueno. ¿Qué quieres estudiar? Estoy estudiando ingeniería ¿Cuál? mecánica, civil mecánica. Ajá. Mm, estudio industrial. Ya. ¿Qué haríamos acá? ¿Cómo? ¿Sí estudiando? Sí, voy a estudiar industrial. Sigue industrial. Ah, bueno. Ya, entonces, ¿qué haríamos acá? Lo mismo, ¿no? Lo mismo de siempre. Yo la verdad lo tiré para potencia acá. ¿O no? De hecho, no. Sería mejor tirar como potencia, o sea, la base le da resultado, es decir, así, 3 raíz cúbica, raíz cúbica. Wow, quedó feo. Acá podemos desarrollar más, pero yo le pondría raíz cúbica al tiro. Me saldría raíz cúbica, raíz cuadrada. Sí. Bueno, aquí apliqué lo mismo de siempre que estamos hablando. Ocupé la propiedad esa
tan linda que dice que la base, el resultado, me da argumentos el logaritmo. Esa es muy buena, esa es útil siempre. Que con esa es como que así todo. Esta, voy a borrarla. Luz, al final, ¿qué voy a estudiar? Ingeniería, ¿no? Sí, creo. Me han dicho que mejor me vaya por matemáticas. Sí, 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 yo igual, yo te diría que sí. Y yo tengo ojo para eso, ¿no? Conozco a la gente un poco así y ya digo, ¿para qué sirve? Ya. Pero igual ingeniería hay muchas. Por ejemplo, la que quiere Joaquín es más de aplicación. La mía es como más de todo. Pica por todos lados, pero como que la mecánica es ingeniería civil mecánica, ¿no, Joaquín? Sí, civil mecánica. Sí, esa es más de aplicación, obviamente, a las máquinas y todo eso. La fórmula Sí, eléctrica igual y todas esas cosas. puro física. Sí. O sea, a mí igual me pasan física, o sea, termo, mecánica de fluido, física 2 y todas esas cosas, pero Puro Reynolds. sí, puro Rey no quiero ver. ¿Ah, ya te pasó un Rey? Sí, voy en cuarto. Buena, es una pereza eso. Las pérdidas igual, las Sí, todo tenéis. eso. Ah, entonces Elegir bomba, pérdida, Reynolds, estáis- viscosidad. estáis listos. Pero, Sí, pero no, ¿de no me gustó. primera o de segunda categoría? O sea, porque creo que habían dos. No, yo ya pasé termomecánica fluido. Estoy en máquina hidráulica ahora. Ah, bueno, bueno. Ah, estáis listos. Entonces, si te gusta, y por lo que escucho parece que sí te gusta harto. No, no me gusta. ¿No te gusta? Por eso quiero darla, pues, para cambiarme. No, espera, 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 espera. Espera, ¿cómo? ¿Tú estás estudiando en la U? Sí, ¿Qué estás estudiando? civil mecánica, pues, ¿Y ahora dónde quieres ir? a Santiago. ¿A estudiar qué? ¿Lo mismo? ¿O No, otra carrera, ¿Cuál? aeroespacial. ¿Aeroespacial? No. De- No, yo quedo loco. Ah, yo creí que estaba en cuarto medio. No, voy en cuarto de ingeniería. Oh, bueno, entonces tengo que habernos topado alguna vez. Bueno, entonces estás No, pero mira, yo enmorfeando puedo acá. dar un ejemplo de que del liceo salí con promedio 3 en matemáticas y pasé los cálculos. Un 3. Sí. Oye, ¿qué? Ni yo, hermano. Bueno, vamos a seguir charlando alguna vez. Si es que te veo en la U, igual, si no, no sé. Como Quizás, pues, por las clases. creo que tenemos emprendimiento juntos, ¿no? Sí, creo que sí. Y una vez estaba en la logia y vi a un tipo que era de mecánica que está estudiando algo de emprendimiento. Quizá era yo, weón. ¿Tenía el pelo largo? Lo tenía, ahora me lo corté. Nosotros hablando como si no hubiera nadie más. Profe, y también a veces dan sensible o hacen ensayos como para hacer. Ah, tú lo preguntaste. Sí. Sí, pues estamos viendo la fecha para ir presencial. Va a ser la prueba. Ah, bueno, Va a ser bacán. sábado y va a quedar un sábado. Un sábado entre semanas. Por ejemplo, un sábado va a ser M1 y lenguaje y el otro sábado va a ser ciencia, historia y MD. Depende, igual. De qué tan cansados estén los jóvenes. Bueno, entonces aquí, Luz, ¿cuánto te dio esto? ¿Lo hiciste? Yo creo que sí. No me decepciones. Voy a preguntarle a otra persona, a ver. Em, ya, la Geraldine Arnau. Geraldine, ¿estás? Ah, pero es que no tenéis micrófono, ¿no? Ese micrófono ya fue.
Naidelin, ¿está? Sí, profe. Bueno, entonces, ayúdame. ¿Qué hago para sacar X? ¿Qué haría? ¿O qué haría usted? No, no. Yo no estoy súper perdida con ese ejercicio. Ya. Entonces, bueno, lo que yo haría esta base 10, entonces vamos a dejarlo 10. Aquí es base 10. Obviamente, cuando lo había hecho anteriormente, que no se pone nada, se subentiende que es 10. Entonces, voy a hacer lo mismo del logaritmo, esa propiedad que la base del logaritmo es igual al resultado. No, la base del logaritmo igual al resultado, que en este caso es menos 10, va a ser igual al argumento del logaritmo, que en este caso es x cuadrado. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos escribir, acuérdense que de potencia es que cuando hay un número elevado, algo negativo es 1 partido en ese número elevado ahí. Cuando es negativo, cuando es negativo pasa eso, esa propiedad de que es 1 partido en elevado, así tal cual. Entonces aquí tenemos x cuadrado, entonces como quiero saber el valor de x, no de x cuadrado, vamos a aplicar raíz cuadrada, nos quedaría 1, raíz cuadrada de 1 es 1, y aquí nos quedaría raíz cuadrada de 10 elevado a 10, igual a x. Entonces este sería el resultado. ¿Ya? Aquí podemos pintarlo, podemos hacer así una, ¿cómo se llama? Una simplificación, claro, quedaría 1 partido en 10 elevado a 5. ¿Por qué 10 elevado a 5? Porque yo voy a ponerlo aquí. No, ¿qué dice? Voy a verlo acá, borrarlo, para que lo vean. La simplificación que hice, si es que no la entendieron, va a ver, voy a, dar- voy a hacerle un bar, hacerle un zoom, queda 10 elevado a 10, y de raíz de potencia que habíamos visto es un medio, ¿no? Y también de raíz que habíamos visto es potencia de potencia se multiplica. Entonces nos quedaría 10 elevado a 10 por un medio, 10 medio. Y eso es igual a 1 partido en 10 elevado a 5. Por eso, bueno, eso sería chicos, la clase. Como les dije,